Buenos días, hermanos. Vamos a continuar en este devocional viendo acerca de la vida de José. Habíamos visto que José es un hombre de integridad y un hombre de perdón. Hoy vamos a continuar con la vida de José y podemos decir que para muchos José es el personaje favorito de la Biblia, no porque vemos nuestra vida reflejada en él, sino porque vemos en él a alguien a quien nosotros quisiéramos imitar y llegar a ser. A José se le describe como uno de los personajes de la Biblia que actuó bien a pesar de los conflictos que tuvo en toda su vida. La historia de José es atractiva porque se puede ver una vida llena de luchas. A José no le fue fácil toda su vida. Mucha gente aprecia más la vida de alguien que ha luchado y ha mejorado en su vida. La gente no ve con agrado a la persona que la tuvo fácil toda su vida. Hoy vamos a seguir viendo otros aspectos importantes en la vida de este hombre de Dios, la fe de José. De todas las cualidades de José hay una que sobresalta y esa cualidad es su fe. De hecho, Génesis nos dice en dos ocasiones, mas Jehová estaba con José. Eso lo encontramos en Génesis 39:2. Y también en el mismo capítulo, el versículo 21, se nos dice, pero Jehová estaba con José. También en el Nuevo Testamento, en Hechos 7:9, también nos menciona algo de esto. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Eso es en Hechos 7:9. Era la convicción de José que Dios estaba con él, y esa convicción le ayudaba a sobrellevar los problemas y las pruebas que tuvo que afrontar a lo largo de su vida. Vemos los siguientes ejemplos que conciernen a la fe de José. Fue la fe de José en Dios que le ayudó a sobrellevar la envidia y el odio de sus propios hermanos, debido a que José estaba aislado de sus hermanos por varias razones. Primero, José era el hijo favorito de Jacob. Le hizo una túnica de colores, eso lo pudimos ver en Génesis 37:3 y 4. Segundo motivo, por ser una persona íntegra. Él tenía que reportar lo que sus hermanos estaban haciendo. Eso se puede leer en Génesis 37:2. Tercero, los hermanos de José lo odiaban por los sueños que José tenía. A los hermanos no les agradaba la vida de José, pero ¿qué hacía José? Seguía siendo fiel a Dios. Fue la fe de José en Dios que le ayudó a sobrellevar este odio que sus hermanos tenían con él. Uno no se puede imaginar el ser odiado por su propia familia, al grado de quererlo asesinar. Ese era el plan original de los hermanos. Si no hubiera sido por la intervención de Rubén, y después hubo otra intervención de Judá. A pesar de ser echado en un pozo, José, ¿cómo continuaba? Seguía fiel a Dios. Fue la fe de José en Dios que lo ayudaron a sobrellevar la desgracia de ser forzado a salir de su casa. Esto es cuando fue vendido y él tenía apenas 17 años y fue vendido como esclavo. A pesar del cambio traumático de ser un hijo querido por su padre y de tener comodidades y pasar a ser un esclavo en una tierra extraña, José siguió siendo fiel a Dios. Fue la fe de José en Dios que lo ayudaron a sobrellevar las tentaciones y el poder decir no cuando la malvada esposa de Potifar quería seducirlo. A pesar de esta prueba, José seguía siendo fiel a Dios. Fue la fe de José en Dios que lo ayudaron a sobrellevar las falsas acusaciones y el ser echado en prisión por un crimen que él no había cometido. No solo había sido vendido como esclavo, ahora, lamentablemente,
era acusado de un crimen que él no cometió. Otra de las cosas que podemos agregar es que en la prisión perdió valiosos años de su juventud al estar encarcelado. A pesar de todo esto, podemos reiterar, José seguía fiel a Dios. Fue su fe la que lo ayudaron a interpretar los sueños del jefe del panadero y el jefe de los coperos cuando José estaba en prisión. Cuando José supo que era un sueño que inquietaba a estos jefes, panadero y copero, José les dijo, entonces, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Glorificando el nombre de Dios desde la prisión, José siguió fiel a Dios. Fue la fe de José que le ayudó a sobrellevar el ser olvidado por el copero después que el copero recobró la libertad. Esto es lo que José le dijo al copero antes de salir, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por quien me pusiesen en la cárcel. Y saliendo el copero de ese lugar, se olvidó de José por 2 años. Sabiendo que fue olvidado por el copero, José sabía que Dios no se iba a olvidar de él, y él siguió con su fidelidad al Altísimo. Fue la fe de José en Dios que le ayudó a interpretar los sueños de Faraón. Cuando estaba interpretando los sueños de Faraón, José dijo, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y podemos decir que en 4 ocasiones José habla con el Faraón y todas esas charlas José le da el crédito y la gloria a Dios. Por darle la gloria a Dios, José demostró su fidelidad al Altísimo. Fue la fe de José en Dios que le permitió el no volverse egoísta, porque cuando José se volvió próspero, la Biblia nos dice que Faraón notó algo en José y lo hizo administrador de toda la tierra de Egipto. A la joven edad de 30 años, José se volvió el hombre más poderoso del mundo, con toda su prominencia, prestigio y privilegio. Y aún así, después de tenerlo todo, José siguió siendo fiel a Dios. Fue la fe de José en Dios que le permitió el perdonar a los hermanos, como vimos en el devocional anterior, por este pecado que ellos le habían causado. José no lo había visto durante 22 años a sus hermanos, pero cuando ellos vienen de rodillas a pedir comida, ¿qué hace José? José no los abandonó. José mira que lo que ellos hicieron con tanta maldad, él no lo tuvo en cuenta. ¿Y saben qué, hermanos? Dios lo cambió por bendición. A pesar de que José tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, él no lo hizo, porque José siguió siendo fiel a Dios. La clave del éxito de José en cada situación y en cada circunstancia, en la adversidad y en la prosperidad, él estuvo en cárceles y estuvo también en palacio. ¿Saben cuál fue la clave de José? Él siempre le fue fiel. La fe de José no era una fe débil que cambia, así como el viento cambia. La fe de José era una fe absoluta en Dios. Su confianza, su lealtad y su sinceridad en el Dios Todopoderoso se podía notar en el transcurso de su vida. José fue un hombre de integridad y de perdón. José fue un hombre de fe. Leímos al comienzo en Génesis 39:21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. En todas las etapas de su vida estuvo aferrado en su fidelidad a Dios. ¿Estamos dispuestos a vivir una vida similar a José? Estoy seguro que sí, hermanos, que con nuestra fidelidad a Dios vendrá recompensada con su bendición. Que el Señor nos bendiga.